Soy la reina más ocupada del harén, me levanto más temprano que los gallos y duermo más tarde que los perros, incluso estando embarazada, tengo que gestionar todos los asuntos del harén, desde los rituales matutinos hasta los deberes nocturnos, revisar las cuentas, educar a los niños por mi bien. El emperador no ha convocado a ninguna concubina desde que me quedé embarazada, todos los funcionarios de la corte lo alaban por su profundo afecto, lealtad y sentido del deber, pero ese día, mientras trabajaba una vez más hasta altas horas de la noche y finalmente me acostaba a descansar, de repente escuché una pequeña voz lechosa que venía de mi vientre, realmente siento lástima por la madre emperatriz, el padre emperador es un hipócrita, siempre fingiendo ser devoto y fiel, sin embargo se escapa a las cámaras de ganso de esa consorte todas las noches, usando a la madre emperatriz como tapadera, y el príncipe heredero tampoco es bueno, la madre emperatriz fue estricta con él, le encontró los mejores tutores, pero él se resintió con ella por eso y terminó lastimándola junto con la consorte Geu. Ahora la madre emperatriz está a punto de ser depuesta, y me entregaron a la consorte Geu, pero estaba tan asustada que me dejó caer y morí, tan desgarrador. Después de escuchar esto, me quedé atónito durante mucho tiempo y al día siguiente dormí de un tirón hasta que el sol estuvo alto en el cielo, todos en el palacio estaban completamente conmocionados. Nadie esperaba que la emperatriz más diligente y trabajadora se rindiera por completo y aflojara. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse para leer historias maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. En el primer día de aflojamiento, rechacé los saludos matutinos de la concubina, rechacé la invitación a comer del emperador, rechacé la solicitud de recitación del príncipe heredero e incluso rechacé el informe financiero del eunuco jefe. Pasé mis días en el palacio comiendo, durmiendo, jugando al ajedrez cuando me aburría y leyendo libros ilustrados. Por primera vez, sentí que la vida podía ser tan despreocupada, sin responsabilidades, sin asuntos triviales. El pequeño en mi vientre ha estado bastante activo últimamente, porque la madre emperatriz ha cambiado su temperamento recientemente. Pero esto es lo mejor, no más agotamiento para allanar el camino para los demás, cuidar bien mi salud es lo que más importa. Al escuchar estas palabras, un sentimiento cálido surgió en mi corazón, aunque dejé escapar un suspiro casi imperceptible. Últimamente, ha habido bastantes críticas de yo en la corte, aunque no por mi reciente holgazanería, incluso el emperador que celebra la corte una vez cada 3 días se considera bastante diligente, como una mujer embarazada, dormir unos días es algo por lo que nadie puede culparme, pero desde que me quedé embarazada, el emperador ha declarado públicamente que por mi bien, ya no visita el harén por la noche, aunque la corte y el público lo elogian por su devoción y rectitud. Algunos sospechan que yo, la emperatriz, estoy tan consumida por los celos que el emperador no se atreve a convocar a otras consortes. Muchos ministros incluso me han presentado memoriales, instándome a no ser intolerante y a evitar manchar la dignidad propia de la madre de la nación. Por supuesto, también aconsejé al emperador, pero en ese momento, me tomó la mano con cariño y me aseguró, emperatriz, he dicho que solo tú puedes engendrar mis herederos, ahora que estás embarazada. Si te unes a esos viejos conservadores para presionarme en este momento, sería un desperdicio de mi sincera devoción. Miré sus ojos sinceros y realmente creí sus tonterías. A partir de entonces me involucré aún más profundamente en los asuntos del harén, manejando todo personalmente, así que aunque escuché al pequeño en mi vientre esa noche, no estaba del todo convencida e inmediatamente envié a alguien a investigar las cámaras del ganso de la consorte. De hecho, escuché a ese gobernante supremo susurrar íntimamente al oído de su pequeña consorte, como si fueran una pareja amorosa. El emperador, que una vez afirmó tener sentimientos genuinos por mí, solo me estaba usando como excusa para protegerse de las críticas públicas, mientras que él adoraba exclusivamente a su nueva favorita. Ni siquiera había disfrutado de un tercero. Un día durmiendo hasta tarde, cuando los problemas llamaron a la puerta por sí solos, justo cuando el cielo comenzaba a aclararse, me despertó una conmoción fuera del salón del palacio. Su Alteza el príncipe heredero, Su Majestad la emperatriz aún no se ha despertado, no puede entrar. Su Majestad ha sido demasiado indulgente estos últimos días. Ignorar los saludos matutinos es una cosa, pero tener a Geu Dang arrodillado afuera si algo le sucediera, ¿podría Su Majestad cargar con la culpa? Al final, la doncella del palacio no pudo detener al decidido príncipe heredero. Peiche levantó la cortina de cuentas e irrumpió en mi dormitorio. Su mirada era aguda como el fuego, su ceño fruncido imponía autoridad incluso sin ira. Aunque solo tenía 13 años, ya tenía el porte temprano de un emperador.
Este era el joven maestro de la nación que había nutrido meticulosamente, en quien había invertido un esfuerzo sin fin, enseñándole etiqueta, contratando tutores de renombre, ganando ministros clave, le había allanado cada camino difícil por delante, pero ahora me está dando la espalda por otra razón. Mujer, el pequeño en mi vientre también se despertó con el ruido, piando y clamando, mi hermano real está verdaderamente cegado por la estupidez, de hecho une fuerzas con extraños contra su propia madre, e incluso informa a nuestro padre al respecto. Está decidido a hacer que nuestra madre enfrente un castigo. Mi corazón se hundió con estas palabras mientras miraba al niño que había criado con mis propias manos, de pie y mirándome desde arriba. Madre, has sido tan perezosa estos últimos 2 días, ¿cómo puedes seguir durmiendo en el palacio cuando las consortes vienen a presentar sus respetos? Lo miré fríamente, no dije nada más, me di la vuelta y me levanté de la cama, saqué la paleta de debajo de la almohada y caminé hacia él, me arrodillé, mi voz no fue fuerte, pero hizo que Peiche, que era una cabeza más alto que yo, se tensara y casi involuntariamente cayera de rodillas. Al momento siguiente, la paleta en mi mano aterrizó en su espalda, y no pudo evitar soltar un grito de dolor. Hacia la emperatriz madre, ¿qué estás haciendo? Peiche finalmente recuperó su respeto por mí, aunque hizo una mueca de dolor, no se atrevió a moverse ni un centímetro, nunca lo había golpeado así antes. Después de todo, él es mi propia carne y sangre, lastimarlo se siente como lastimar mi propio corazón. Pero hoy, por culpa de ese oscuro consorte Hiyu, vino al dormitorio de su madre antes del amanecer para exigir una explicación, sin siquiera una palabra de respeto. Casi me pregunté si todos mis años de cuidadosa educación se habían desperdiciado en él, sin mostrar respeto por tus mayores y hablando tan groseramente. ¿Quién te enseñó esto? Lo regañé bruscamente. Peiche frunció los labios y bajó la cabeza en silencio. Vi cómo las lágrimas brotaban de sus ojos, y mi corazón se ablandó. Todavía es un niño, lo entenderá cuando crezca, pero antes de que pudiera hablar, un grito agudo resonó desde atrás. La cortina de cuentas y una figura con un vestido verde claro se acercó sin decir palabra, envolvió sus brazos alrededor de Peiche, quien estaba arrodillado en el suelo, y sollozó: Su Majestad, si debe castigar a alguien, castígueme a mí. El príncipe heredero solo vino a usted porque estaba molesto al verme desmayarme de agotamiento después de arrodillarme frente a su palacio. Mientras hablaba, acarició tiernamente la cabeza del príncipe. El príncipe heredero es tan joven, se levanta antes del amanecer todos los días para estudiar y practicar artes marciales. Por supuesto, no tiene el tiempo libre que su majestad disfruta. Sé quién es esta figura que llora ante mí, no es otra que Lady Heu Yaro. Observé fríamente como el príncipe heredero, en el momento en que se abalanzó sobre él, instantáneamente cambió de una mirada de autorreflexión a una de ira y angustia, dándole palmaditas en la espalda y consolándola suavemente un par de veces. Se puso de pie, y me miró con una expresión indignada. Madre emperatriz, como la reina de esta nación, carece de la capacidad de tolerar a los demás y descuidar los asuntos del patio interior. Mereces un castigo por respeto a que seas mi madre biológica. Solo te confinaré en tus aposentos durante 3 días. No había terminado de hablar cuando mi bofetada aterrizó en su rostro al segundo siguiente. Peiche, rara vez lo llamé por su nombre completo, dejando de lado que no hice nada malo, incluso si hubiera cometido algún error. No es tu lugar disciplinarme. ¿Has alimentado a los perros con todos los modales que te enseñé? Peiche estaba algo aturdido por mi bofetada y no reaccionó durante un largo momento. Mi pecho subía y bajaba. Miré a Heu Yaro, que acababa de entrar corriendo y estaba arrodillado en el suelo, y hablé fríamente: guardias, arrastren a la dama Heu y golpéenla hasta la muerte. ¿Cómo se atreve una simple consorte de bajo rango a irrumpir en mi dormitorio con tanto descaro? ¿El harén no tiene ningún orden? A mi orden, las sirvientas del palacio entraron agarrando bruscamente las extremidades de Heu Yaro y arrastrándola hacia afuera. Heu Yaro claramente no se lo esperaba. Que yo actúe con tanta decisión. La angustia y el agravio en su rostro se transformaron instantáneamente en terror mientras luchaba por explicar: Su Majestad, perdóname la vida, estaba demasiado preocupada por el príncipe heredero, y mi preocupación me llevó a la imprudencia, por eso irrumpí. Por favor, perdóname, Su Majestad, perdóname. Su súplica fue un grito agudo y penetrante que me hizo fruncir el ceño. Di un paso adelante, le pellizqué la cara y le dije palabra por palabra: entrar sin permiso en el palacio de la emperatriz es una ofensa capital. ¿Qué excusa crees que podría salvarte? Llévatela. Heu Yaro seguía luchando, sus largas uñas arañaban el suelo, dejando marcas claras. Miré a Peiche, que seguía congelada en su lugar. Ve y mira también. La única razón por la que no te ejecutaron es porque eres el príncipe heredero. Justo cuando salía del salón, la voz de Meng Bao salió de mi vientre otra vez: mamá es tan genial,
pero no sirve de nada, ese gran sinvergüenza de papá vendrá pronto, definitivamente protegerá a esta dama Heu y culpará a mamá. Guerra, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tan pronto es ahora mismo? Las palizas en palacio se dividen en golpes mortales y no mortales. Los golpes no mortales en las nalgas y los muslos solo causan heridas superficiales, mientras que los golpes mortales en la espalda y el abdomen pueden destrozar los órganos internos. Para una delicada mujer del palacio interior, 5 golpes mortales serían suficientes para acabar con su vida. Proceda con el castigo, dije de inmediato. La sirvienta principal del palacio a cargo de la ejecución me vio cruzar mi mano derecha sobre el dorso de mi izquierda en señal de una paliza mortal. Se detuvo solo por un momento, luego endureció su determinación y golpeó ferozmente. Aunque soy estricta como la emperatriz, soy indulgente con los demás, incluso si hay errores, la mayoría solo son amonestados verbalmente, nunca dañando los cimientos. Nunca esperé que hoy traería una sentencia de muerte por paliza. Al instante el patio resonó con gritos desgarradores. Conté los golpes, ni más ni menos, exactamente 5. Al mismo tiempo pasos apresurados y un grito furioso vinieron desde afuera del salón. «Detente, una figura». En un amarillo brillante corrió al salón frenéticamente, todos se arrodillaron apresuradamente mientras yo solo hice una reverencia en señal de saludo. Su Majestad, esta consorte de bajo rango invadió el palacio de la emperatriz sin permiso. De acuerdo con las reglas de etiqueta, antes de que pudiera terminar, al segundo siguiente sentí una bofetada ráfaga de viento golpear mi rostro con tal fuerza que me hizo caer al suelo. El emperador exudaba un aura intimidante de autoridad incluso sin mostrar enojo. Mujer celosa, ¿cómo te atreves a dañar a otros de esta manera? ¿Sabes qué castigo espera a quienes dañan al heredero imperial? Al mismo tiempo Heu Yarrow, que estaba siendo sujetado en el largo banco, se lamentó. Su Majestad, todo es culpa mía. No pude proteger a su hijo, bien podría estar muerto. Heu Yarrow, el niño, no sabía por qué estar más sorprendido primero, pero lo que fue aún más sorprendente fue el vigoroso grito de Heu Yarrow hace un momento. Lógicamente hablando, después de 5 golpes de la vara de la muerte, incluso si no hubiera muerto en el acto en la silla, debería haber sucumbido a sus heridas al regresar. ¿Cómo pudo gritar esta acusación con tanta energía robusta? En segundo lugar, me puse de pie con dificultad, mis ojos rojos mientras miraba fijamente a ese hombre furioso y más reverenciado del mundo. Una vez, fuimos una pareja profundamente cariñosa que compartía todo el uno con el otro. Una vez estuvimos profundamente enamorados, nuestras miradas incapaces de separarse el uno del otro, deseando poder llevarnos el uno al otro como una posesión preciada donde quiera que fuéramos. Una vez se sonrojó, agarrando mi mano con la timidez y la imprudencia de la juventud. Aenion, ya sea el príncipe heredero ahora o el emperador en el futuro, solo te amaré a ti por el resto de mi vida. ¿Me darás muchos hijos? El día de su coronación, me hizo emperatriz, jurando solemnemente ante nuestros antepasados, te prometo hoy que nunca engendraré hijos con nadie más, solo los hijos nacidos de Aenion son dignos de ser míos. Pero ahora está furioso, mirándome como si fuera su enemigo, viniendo personalmente a acusarme. ¿Conoces el crimen de dañar al heredero del dragón? Aunque me había preparado durante mucho tiempo, escuchar a esa persona más querida y amada en realidad acusarme por otra mujer todavía hizo que mi corazón doliera incontrolablemente. Lo vi ayudar nerviosamente a Hugh Yarrow a levantarse de la silla larga, su expresión de dolor y cautela me picaba los ojos. Ni siquiera el día que di a luz al príncipe heredero lo vi tan tenso, y el niño que llevé en mi vientre durante 10 meses. El príncipe heredero Peiche corrió y se arrodilló ante las rodillas de la consorte Heu, derramando lágrimas. Madre Hugh, ¿estás bien? No te preocupes, el hermano pequeño en tu vientre seguramente estará bien. El emperador Pei Yangchuan ansiosamente quería llevar a Hugh Yarrow de regreso a su palacio, pero Peiche lo detuvo. Padre, regresar a ese lugar remoto sería una pérdida de tiempo. Hagámoslo aquí. Pei Yangchuan se sorprendió y dudó, pero esto es tu madre. En ese momento, otro grito agonizante vino de Hugh Yarrow en el banco, y ella se desmayó. La vacilación en los ojos de Pei Yangchuan se desvaneció instantáneamente, tembló de ansiedad, ya no le importaba nada más. Rápido, llévala adentro de inmediato, llama al médico imperial. Presenciando la escena frente a mí, no pude evitar gritar, Su Majestad, todas las doncellas y eunucos del palacio, incluso el emperador que acababa de interrogarme, se congelaron en sus movimientos. Mis palabras resonaron con fuerza. ¿Recuerdas que este es el palacio de la emperatriz? Mirando mi expresión, el rostro de Pei Yangchuan mostró un rastro de vacilación una vez más.
pero el príncipe heredero parecía decidido a oponerse a mí, abriendo mucho los ojos y señalando mi nariz. Madre emperatriz, normalmente lo dejaría pasar. Pero esto es una cuestión de vida o muerte. Lastimaste tanto a la dama Hugh, pero te niegas incluso a renunciar a un palacio. Esto es una desgracia para tu virtud. Hugh Ainian, qué cariñoso esos sonidos. Yo, su madre biológica, nunca lo escuchó. Llamarme Ainian, pero se dio la vuelta y reconoció a otra como su madre. Después de las palabras del príncipe heredero, Pei Yangchuan finalmente dejó de dudar. Ordenó a las doncellas y eunucos del palacio que llevaran al herido Hugh Yaro al dormitorio de la emperatriz. Gritó a los médicos imperiales recién llegados: si no pueden curar a Yaro Yaro, los enterraré a todos con ella. Durante una hora entera, estuve bajo el sol abrasador, con sudor frío perlándome en la punta de la nariz. Pei Yangchuan había olvidado que yo también estaba embarazada. Quemada por el sol abrasador, incluso la pequeña en mis brazos comenzó a marchitarse. Padre y el príncipe heredero son unos villanos tan grandes que están a punto de desterrar a la madre al palacio frío. ¿Qué debo hacer? Entrecerré los ojos ligeramente y, al escuchar las palabras de desterrar al palacio frío, ya no pude contenerme. Chun Dao, envía una carta a mi mayor hermano, dile exactamente lo que pasó hoy y hazle saber que extraño mi hogar. La sirvienta principal del palacio, Chun Dao, respondió rápidamente y se apresuró a hacer los preparativos. Me burlé mientras miraba hacia el salón. Tomar el trono fue una tarea extremadamente difícil. Aunque Pei Yangchuan era el príncipe heredero, sin el apoyo de mi padre y hermano de la frontera, y con esos hermanos lobo y corazón de tigre a su lado, podría no haber sido capaz de asegurar ese trono. Esta fue también la razón por la que una vez prometió no dejar herederos en el vientre de otra mujer. Había experimentado el engaño y la traición entre los príncipes, pero al final, todavía rompió su palabra. Cuando era el príncipe heredero confió en las 500.000 tropas de mi padre y hermano. Ahora que se ha convertido en emperador, quiero ver cómo puede estabilizar su posición sin su apoyo. La conmoción en el salón finalmente se calmó. Hugh Yaro había sobrevivido, e incluso el niño en su vientre permaneció ileso. Pei Yangchuan salió y me vio de pie en el patio, mi rostro pálido como la muerte, su mirada ya no tenía un rastro de afecto. Guardias, lleven a la emperatriz al palacio frío, sin mi orden, ella no debe dar un solo paso. Los guardias a mi lado se movieron para agarrarme, pero me los quité de encima y dije fríamente: caminaré solo. Cuando el árbol cae, los monos se dispersan. Después de 3 días en el palacio frío con solo sobras y comidas frías, y los sirvientes descuidándome, me resfrié en 2 días y caí gravemente enfermo. Nunca esperé que la primera persona en visitarme fuera el príncipe heredero. Peiche entró con cuidado y se arrodilló ante mí. Madre, has sufrido estos últimos días en el palacio frío, no te preocupes. He estado persuadiendo a padre, estarás fuera en no más de un par de días. Escuché que te has resfriado recientemente, así que te traje especialmente una sopa medicinal. Bébela rápido, también será buena para el hermano o hermana menor en tu vientre. Me apoyé en el muro. Una corriente cálida fluyó a través de mi corazón. Tomando la sopa medicinal que Peiche me entregó, sonreí. Después de todo, era mi propio hijo, ¿cómo podría soportar ver sufrir a su madre biológica? Pero justo cuando mis labios estaban a punto de tocar el borde del tazón, una voz débil pero urgente sonó desde mi vientre: madre, no lo bebas, esto no es medicina para un resfriado, es un potente abortivo, si lo bebes, causará una hemorragia severa. Y tanto tú como el bebé estarán perdidos. Mi cuerpo se congeló por un momento, mi sangre corría fría mientras miraba a Peiche, quien todavía sonreía cálidamente ante mí, mi propio hijo, a quien he criado con cuidado durante 13 años, allanando el camino para él y siempre pensando en su futuro. En realidad quiere matarme. El pequeño en mi vientre parecía casi al borde del llanto. Qué trágico para la emperatriz viuda, trabajó hasta los huesos por el emperador y el príncipe heredero en el pasado. Y ahora estos dos están conspirando contra ella, hasta el punto de la muerte. ¿Cómo pudo el príncipe heredero tener una idea tan perversa? Debe ser el emperador quien le ordenó matar a la emperatriz viuda. No pude evitar jadear, mi brazo temblaba tanto que no podía sostener el tazón de sopa medicinal. Con un ruido metálico, cayó al suelo, rompiéndose en pedazos junto con el caldo derramado. La sopa medicinal hirviendo salpicó los pies de Peiche, y la ternura que había estado en su rostro instantáneamente se hizo añicos. Inútil, ni siquiera puedes sostener un tazón de medicina con firmeza. No me extraña que mi padre te abandonara. En el palacio frío, se dio la vuelta con una expresión fría, y agregó antes de irse:
te enviaré otra dosis de medicina mañana, alguien más te la dará. Temblando de ira, observé su figura alejarse, mi corazón tan frío como las cenizas. De ahora en adelante actuaría como si nunca hubiera tenido a este hijo. Sal, llamé suavemente. En la oscuridad del palacio frío, una figura sombría emergió silenciosamente. Este era el guardia de la sombra de mi padre y mi hermano me lo habían asignado desde la infancia. Las tierras fronterizas estaban demasiado lejos para que regresaran a tiempo, pero estos guardias de la sombra al menos podrían garantizar mi seguridad. Señorita, iré a lidiar con ese despreciable emperador y su pequeño favorito. Cerré los ojos en contemplación y no respondí. Yo también estaba pensando, si los mataba, ¿podría realmente escapar ileso antes de que mi padre y mi hermano llegaran a la capital? De repente el pequeño en mi vientre habló de nuevo con indignación. Todavía estoy tan enojado. Padre está comiendo felizmente la comida hecha por esa pequeña concubina, que en realidad es una espía enviada por otro país con el objetivo de matarlo. ¿Padre siquiera tiene un cerebro? En realidad está planeando envenenar a madre por su bien, y tarde o temprano, él mismo será envenenado. Estas palabras me hicieron levantar una ceja. Oh, pensándolo bien, tiene sentido. Hyujaro fue golpeada con 50 fuertes golpes de bastón ese día. Pero no solo no murió, pero ni siquiera extrañó a Gary. Tal resistencia física realmente no debería ser algo que posea una concubina de palacio. Curvé mis labios en una sonrisa cruel y negué con la cabeza hacia el guardia de la sombra. No es necesario, tal vez ni siquiera necesitemos mover un dedo. La noche siguiente el potente abortivo solo fue tragado por mi frente a Peiche antes de que se sintiera lo suficientemente seguro como para irse, pero en el momento en que se fue, el guardia de la sombra oscura usó energía interna para obligarme a vomitar la bebida medicinal. Con el guardia de la sombra oscura alrededor, la vida en el palacio frío no era tan mala, simplemente podía tomar lo que quisiera comer de la cocina imperial. Sin embargo, después de beber esa bebida, no mostré ningún efecto adverso en absoluto, lo que en realidad hizo que el lado de Pei Jinchuan estuviera bastante ansioso. Sé lo que tiene en mente. Si no muero, ¿cómo puedo dejar paso a su amada Lady Hugh? Pero ya no debería llamarla Lady Hugh. En solo medio mes, Hyujaro ha sido ascendida 3 rangos seguidos, llegando al rango de consorte WN. Tal un ascenso rápido no tiene precedentes en la historia de los harenes. Incluso los ministros de la corte expresaron su descontento extremo, y algunos altos funcionarios presentaron protestas. Su Majestad, una simple asistente de palacio, incluso si lleva al heredero real, no debería ser ascendida tan rápido. Esto va en contra de las reglas del decoro. Sin embargo, Pei Jinchuan no tomó tales comentarios tan a la ligera como los chismes sobre mí. Inmediatamente ordenó que el ministro asesor recibiera 30 golpes con una vara pesada en la corte. El anciano, con sus frágiles huesos, no sobrevivió al 10º golpe. Toda la corte quedó en shock y consternación. Todos querían apelar a mí, la emperatriz, solo para descubrir que ya había sido desterrada al palacio frío. Finalmente alguien se dio cuenta de que el emperador hablaba en serio. No solo el cielo estaba a punto de cambiar en la corte interior, sino que quizás toda la corte imperial estaba al borde de la agitación. A partir de entonces, todos en la corte y más allá vivieron con miedo. Ministros veteranos de gran mérito renunciaron uno tras otro. Otro retirándose a sus pueblos, incluso los funcionarios más apasionados y leales dudaban y guardaban silencio. Los funcionarios recién nombrados eran todos aduladores astutos y engañosos, hábiles solo en la adulación, convirtiendo la corte en un lugar de corrupción y caos. Porque Pei Jinchuan pasaba todas las noches complaciéndose con Hyujao, incluso se perdía las sesiones matutinas de la corte. El emperador era tan libertino y descuidaba los asuntos de Estado, que ningún ministro se atrevía a hablar ni a ofrecer consejos. Esto es un presagio de la caída de la nación, murmuré, apoyado en la cama mientras hojeaba un libro antiguo en mis manos, leyendo en voz alta una de sus líneas. Luego, acariciando suavemente mi vientre ya hinchado, susurré sin querer, ¿entiendes, pequeño? En el futuro no seas como tu padre y tu hermano, gobernando un país, no actúes a la ligera, sé diligente en seguir los consejos. El pequeño dentro de mi vientre pateó emocionado con sus pequeños pies. Lo entendí, Su Majestad realmente hace honor a su título. Incluso en nuestra situación actual, insiste en lecciones prenatales sobre gobierno estatal para el bebé, pero como el bebé es una princesa, me pregunto si Su Majestad se molestará cuando me vea. El pequeño en mi vientre pareció marchitarse por un momento, lo cual encontré bastante divertido. Tan pequeño,
pero ya agobiado por tantas preocupaciones, un guardia de la sombra en la habitación dio un paso al frente presentando los últimos pasteles de la cocina imperial. Ya que las mujeres embarazadas deben comer comidas pequeñas y frecuentes, el guardia de la sombra le trajo bocadillos regularmente. Señorita, el gran general y el joven general están a menos de 300 li de la capital, se espera que lleguen en 3 días. Di un mordisco al postre, asentí y dije, deje que mi padre y mi hermano esperen afuera de la capital un rato, y ayúdenme a investigar algo mientras están en eso. Sí, señorita, el guardia de la sombra respondió con prontitud. Señorita, el joven príncipe seguramente se convertirá en un pilar de la nación, por favor no preocúpate demasiado. Antes de irse, el guardia de la sombra dudó y ofreció palabras de consuelo. Después de todo, me habían desterrado al Palacio Frío durante la noche y pasé mis días únicamente en la educación prenatal de mi hijo por nacer. Tenía miedo de que pudiera estar perdiendo la cabeza, sabía que tenía buenas intenciones y asentí, pero luego lo corrigí, no un pequeño príncipe sino una pequeña princesa. El guardia de la sombra se sorprendió, un poco confundido, pero aún así se dio la vuelta y salió de la habitación. La pequeña en mi vientre pareció escuchar mis palabras y al instante se llenó de alegría. Jay, ¿cómo supo mamá que soy una pequeña princesa? Español, ¿podría ser el vínculo especial entre madre e hija? Eso es genial, a mi madre no le desagradaré ahora. Debido a la emoción, la pequeña dio una patada en el vientre, luego se contuvo rápidamente. No, mi madre ya se siente deprimida en el Palacio Frío, no puedo hacer que se sienta peor. Sonreí suavemente, me di una palmadita en el vientre y tarareé una melodía alegre. A mi madre nunca le desagradaría el bebé, la pequeña es mi gran bendición. He estado viviendo tranquilamente en el Palacio Frío sin nadie que me moleste y nada de qué preocuparme. Además el embarazo me ha dado sueño, y estos días en el Palacio Frío en realidad me han ayudado a ganar algunos kilos. Sin embargo, durante mis días de ocio, ocurrieron bastantes eventos importantes afuera. Recientemente, el palacio ha estado lleno de discusiones. El príncipe heredero Peiche se impuso a una joven doncella del palacio en el jardín imperial. Se dice que la apariencia de la doncella tenía un parecido de 8/10 con la actual consorte noble favorita Hiyu. Una joven doncella del palacio exclamó en estado de shock. ¿No tiene el príncipe heredero solo 13 años este año? ¿Está perdiendo su vitalidad tan temprano? ¿No dañaría su salud? Otra le dio una palmadita en el hombro y dijo, no has entendido el punto. La edad del príncipe heredero ya no importa. Lo importante es que el emperador montó en cólera al oír esto. Azotó al príncipe heredero varias veces y lo golpeó hasta desgarrarle la carne. Es decir, al príncipe heredero realmente le podría gustar. Otra doncella del palacio se tapó la boca, diciendo nerviosamente, no puedes decir eso en voz alta, guárdalo para ti. Cuando escuché esto mi rostro se ensombreció. No tenía ninguna esperanza en Peiche, podría servirme ese tazón fatal de medicina sin siquiera inmutarse. En ese momento el vínculo entre nosotros como madre e hijo se había cortado hace mucho tiempo. Estoy asombrada, preguntándome quién demonios es Hiyu Yarou, para tener a mi esposo e hijo tan completamente hechizados por ella. Al escuchar las noticias en la corte de que el emperador y el príncipe heredero se habían enfrentado por una mujer, el descontento reprimido durante mucho tiempo finalmente estalló. Docenas de funcionarios se arrodillaron ante el palacio, presentando peticiones denunciando a la noble consorte Hiyu como una hechicera calamitosa y exigiendo su ejecución inmediata para apaciguar al cielo y tierra. Pero, ¿cómo podría Pei Yangchuan estar de acuerdo? En la corte montó en una furia tremenda, sacó su espada, descendió del salón y decapitó a los dos principales funcionarios de primer rango. Su sangre fluyó por todo el suelo. Todos los ministros estaban tan aterrorizados que se mojaron los pantalones. Arrodillados firmemente en el suelo sin querer levantar la cabeza, en verdad, si hubieran mirado hacia arriba, se habrían dado cuenta, el rostro de Pei Yangchuan estaba mortalmente pálido, sus labios de un morado oscuro, e incluso su cabello negro, una vez espeso, ahora era escaso, cayendo continuamente mientras se balanceaba inestablemente. Esta era la apariencia de alguien que había sido envenenado y no duraría mucho en este mundo. Como espía, Hiyu Yarou sin duda tuvo éxito. Obligó a la emperatriz a entrar en el Palacio Frío, hizo que el emperador descuidara los asuntos de Estado, hizo que el príncipe heredero abandonara sus estudios y dejó a los ministros hirviendo de ira pero demasiado asustados para hablar, incluso puso al emperador y a su propio hijo uno contra el otro. Un país que pierde tanto a su gobernante como a su príncipe heredero está destinado a caer en el caos interno. Si no me equivoco, el día que comience la lucha interna, los enemigos extranjeros también llamarán a la puerta. Ella había calculado todo,
pero nunca esperó que el emperador y la emperatriz depuestos en el Palacio Frío no fueran una mujer común y corriente. Estoy esperando una oportunidad para usar a He Yu-Yarou para eliminar al hombre desalmado y al lobo ingrato y luego organizar un regreso desde el borde de la derrota. Finalmente, después de medio mes, una noticia importante llegó del palacio: el príncipe heredero había fallecido. Se dijo que el príncipe heredero murió por envenenamiento, su rostro se puso azul al morir y, según se informa, se retorció y rodó por el suelo durante media hora antes de vomitar una gran cantidad de sangre y colapsar muerto. Al escuchar la noticia, la corte y la gente común se sumieron en el caos. Muchos funcionarios renunciaron de inmediato y regresaron a sus ciudades natales o se mudaron a otras regiones. La atmósfera en la capital había cambiado por completo. Con el príncipe heredero muerto y el emperador consumido por una furia sanguinaria, el cielo sobre esta tierra también estaría a punto de cambiar. El príncipe heredero me llamó antes de su muerte. Yacía en el suelo vomitando sangre y retorciéndose de dolor. 2 claros rastros de lágrimas corrían por su pálido rostro. Siguió gritando roncamente: «Madre, madre, mamá». Cuando corrí al Palacio Oriental, Peiche ya estaba tirado en el suelo, incapaz de moverse. Al final, no pude contenerme. Corrí hacia adelante y lo sujeté por los hombros. Las lágrimas caían sin control. «Madre, tos, tos». Peiche forzó una sonrisa. «Me equivoqué, madre, me equivoqué». «Tos, tos, tos». Rió hasta llorar. «Gracias a Dios que estás bien. Por favor, deja que tu tío te lleve. No te quedes más en el palacio». «Padre». Su voz se cortó de repente, el resto de sus palabras se ahogaron por una oleada de dulzura metálica en su garganta, dejándolo sin aliento por un largo momento. Su brazo cayó repentinamente flácido, sus ojos aún abiertos y sin pestañear. Sostuve a mi hijo en mis brazos, llorando amargamente en el salón. Pensé que ya no sentiría ni una pizca de dolor por este desgraciado desagradecido, pero cuando realmente estaba al borde de la muerte, llamando una y otra vez «madre», mi corazón todavía dolía incontrolablemente, y mis lágrimas aún caían involuntariamente. Supe lo que significaba la mitad tácita de su oración: «Padre se ha vuelto loco, Pei Yang-chuan se ha vuelto loco». En realidad puso una mano sobre su propio hijo, todo por culpa de esa mujer, esa espía enviada desde otro país. Derramé mi última lágrima en una tierra extranjera, me puse de pie y con una mirada decidida miré hacia el salón del palacio, tocando suavemente mi vientre de 7 meses de embarazo. «Hijo mío, en el futuro, nunca repitas los errores de tu padre y tu hermano mayor». Supe que la oportunidad que uno había estado esperando durante más de un mes finalmente había llegado. Como la emperatriz, yo lideró a los guardias y soldados del palacio, junto con varios cientos de guardias de la sombra, a la entrada del salón de cultivo mental. Pei Yang-chuan había estado escondido aquí con su consorte favorita, He Yu, durante 3 días, saltándose las sesiones matutinas de la corte, descuidando la revisión de los memoriales y sin ocuparse de ningún asunto oficial. Si mi suposición es correcta, probablemente no le queden muchos días de vida. Habían pasado más de 3 meses desde que He Yu-Yarou obtuvo su favor. Para entonces el veneno de acción lenta debería haberse extendido por todo su cuerpo, y su vida estaba llegando a su fin. Sostengo la espada en mi mano, apuntándola hacia el cielo, y grito a todos los soldados detrás de mí: «El emperador ha sido hechizado por la demonio, y está en peligro mortal. Captura a la demonio, salva al emperador». Desde atrás llega una respuesta atronadora: «Captura a la demonio, salva al emperador, captura a la demonio, salva al emperador, captura a la hechicera, salva a su majestad». Levanté mi espada hacia la puerta del salón de cultivo mental y di la orden: «Carga». Todos los soldados a mí alrededor, blandiendo sus espadas, rugieron y se abalanzaron sobre el salón, abarrotando el considerable espacio hasta que estuvo abarrotado. Dentro del salón, no había nadie que ofreciera una resistencia desesperada, fueron fácilmente rodeados. Pero la condición de Pei Yang-chuan era mucho peor de lo que había imaginado. Yacía en la cama, su cabello casi desaparecido, con solo el ancho de un dedo, su rostro luciendo como si hubiera envejecido varias décadas en un instante, como un anciano en sus años crepusculares. Estaba cetrino y demacrado, su cuerpo reducido a casi nada más que huesos, sus manos marchitas temblaban débilmente, pareciendo completamente sin vida. Los soldados que lo rodeaban eran solo mis guardias de la sombra. Mientras que los soldados de la guardia Ji estaban estacionados fuera del dormitorio,
Un asunto tan importante como el fallecimiento del emperador, no lo dejaría en manos de nadie más. Los ojos de Pei Yangchuan estaban nublados, como si él no podía ver. Claramente que era yo frente a él, pero He Yuyao, quien estaba siendo sostenido por los guardias de la sombra a su lado, luchó y gritó: ¿qué estás tratando de hacer? Usurpar el trono. El emperador solo me ordenó protegerlo. San Yan, ¿cómo te atreves? ¿No estabas confinado al Palacio Frío? El emperador dijo que no puedes irte sin su orden. Todavía tenía esa mirada lastimera, pero su comportamiento frenético la hacía parecer completamente desesperada. Una bofetada crujiente aterrizó en su rostro, y las palabras que siguieron se ahogaron en su garganta. He Yuyao había sido mimada por Pei Yangchuan durante tanto tiempo, cuando había sufrido tal humillación. Sus ojos almendrados parpadearon e inmediatamente rompió a llorar. Desafortunadamente, la única persona en esta casa que podría haberla cuidado había sido envenenada por ella hasta el punto de estar completamente debilitada, incapaz de moverse en la cama. Abofeteala, le ordené al guardia de la sombra a mi lado. He Yuyao abrió mucho los ojos y gritó: ¿cómo te atreves? Solté una risa fría, demasiado perezosa para responder, pero el guardia de la sombra a mi lado ya había dado un paso adelante y sujetado firmemente la cabeza de He Yuyao en su lugar, abofeteando ese lamentable rostro desde ambos lados. Los gritos resonaron por el salón de cultivo mental. Después de docenas, si no cientos, de bofetadas, el rostro de He Yuyao se había hinchado para parecerse a la cabeza de un cerdo. La sangre ya había goteado de las comisuras de su boca, dejándola incapaz de pronunciar una oración completa. ¿Tú, cómo te atreves a tratarme así? Su Majestad nunca te dejará salirte con la tuya. Finalmente descendió a la locura, hablando como un fantasma femenino histérico. Solté un resoplido frío, encontrando su apariencia algo ridícula, todavía fingiendo en este punto. ¿No eres tú quien envenenó a tu querida Majestad en este estado mitad humano, mitad fantasma? Espía del reino Liang. He Yuyao, conocido como la belleza venenosa. Cualquier hombre que se convierte la persona íntima contigo muere dentro de 3 meses sin excepción. He Yuyao abrió mucho los ojos con incredulidad. ¿Cómo lo supiste? ¿De verdad crees que lo escondiste bien? Dio un paso adelante y la agarró del cuello con fiereza. Además de un tonto como Pei Yangchuan, ¿quién le creería a una mujer de origen desconocido como tú? He Yuyao se quedó mirando fijamente durante 2 segundos, luego de repente estalló en una risa histérica. Ja, ja, ja. ¿Y qué? El príncipe heredero está muerto, y ese tonto de Pei Yangchuan no sobrevivirá esta noche. Sin un rey o un príncipe heredero, veamos cómo tu reino Wei todavía puede actuar con tanta arrogancia. Ya le he escrito a su majestad, y las tropas de nuestro reino Liang pronto atacarán. Te aconsejo que seas sensato. Soy un funcionario de alto rango de nuestro rey. Si te atreves a hacerme daño aquí, me aseguraré de que mueras sin un lugar donde ser enterrado. Si te arrodillas a mis pies y suplicas misericordia ahora, puede que te perdone la miserable vida. He Yuyao habló con absoluto desdén, mirándome provocativamente como si ya me hubiera imaginado. Arrodillándome y rogándole, sonreí sin comprometerme. ¿A qué reino de Liang te refieres? ¿Te refieres a la prefectura de Liang que mi padre y mi hermano acaban de conquistar? Ahora es territorio de nuestro reino de Wei. En cuanto a su majestad, naturalmente reveló su secreto a cambio de su vida, así que alargué la palabra, inclinándome cerca del oído de He Yuyao. Ahora eres una pieza descartada. Observé cómo sus ojos previamente arrogantes y desdeñosos se agrandaban lentamente, convirtiéndose en puro terror, todo su rostro pálido como la muerte, sus labios temblorosos. Imposible, imposible, estás mintiendo. Ya sea que esté mintiendo o no, puedes ir a preguntarle a tus soldados del reino de Liang en el inframundo. Tú mismo, guardias, llévense a esta consorte traidora y ejecútenla con 1000 cortes. Di la orden final, y los guardias de la sombra que retenían a He Yuyao inmediatamente la sacaron del salón de cultivo mental. Incluso en sus momentos finales, He Yuyao se negó a creer mis palabras, luchando ferozmente. Estás mintiendo. Mentir. Cuando llegue el ejército del emperador, todos morirán conmigo. Su voz se desvaneció en la distancia y el salón de cultivo mental cayó en silencio una vez más. En la cama, Pei Yangchuan pareció sentir algo, forzando algunas sílabas rotas de su garganta ronca, su mano marchita medio levantada como si alcanzara el cielo. Caminé lentamente hacia su lado de la cama, mirando ese rostro que era casi irreconocible, envejecido incontables veces, y no sentí la más mínima onda de emoción en mi corazón. Me senté lentamente junto a la cama, y Pei Yangchuan giró la cabeza con gran esfuerzo para mirarme a la
cara, me miró fijamente durante un largo rato antes de finalmente reconocer quién era yo. Entonces su cuerpo reaccionó intensamente, sus músculos se tensaron por todas partes, y un sonido amortiguado salió de su garganta. Como el viento invernal fuera de la ventana, ininteligible y confuso, no sabía si quería acercarse o escapar, ni sabía si sentía culpa u odio por mí en su corazón, pero nada de esto importa ya, su odio o amar, su culpa o engaño. Nada de eso tiene nada que ver conmigo, Pei. Yang Chua. Nunca debiste haberlo hecho porque me incitaste a hacerme daño, porque lo envenenaste y causaste su muerte. Era tu propio hijo, ciego a la verdad, influenciado por otros, terco y moralista, persiguiendo a los leales y buenos. Eres indigno de ser un gobernante. No sé si Pei Yangchuan escuchó estas palabras con claridad, pero al final, se calmó y no respondió más, solo me miró con esos ojos nublados. No derramé lágrimas por él, simplemente cerré los ojos y susurré suavemente. Envié a su Majestad en su viaje final. El guardia de la sombra a mi lado, al recibir la orden, inmediatamente dio un paso adelante y sacó una almohada de la cama para cubrir el rostro de Pei Yangchuan. Le di la espalda, sin atreverme a mirar al final. No hizo ningún sonido, y no sé si luchó, no sé si fue porque ya estaba terminalmente español enfermo, o si su conciencia se había agitado y no quería causarme más problemas. Un cuarto de hora después, llegaron noticias trágicas del salón de cultivo mental. Su Majestad ha fallecido, según los registros históricos, en el otoño del año 23 de la era Qianxi, el séptimo mes. El emperador falleció en el salón de cultivo mental a la edad de 36 años. La emperatriz más tarde dirigió a los guardias imperiales para rodear el salón, capturó a la hechizante consorte Lady Hugh y la hizo ejecutar por Lin Kai, muerte por 1000 cortes. Su cadáver fue expuesto al general. Los parientes maternos de la emperatriz llevaron tropas a la capital para estabilizar la corte. A partir de entonces, llevó al heredero imperial en su vientre y gobernó desde detrás de la cortina. En octubre del mismo año, dio a luz a una princesa y continuó gobernando desde detrás de la cortina mientras sostenía a su hija. El mundo estaba en paz y el reino estaba tranquilo. 3 años después, acababa de regresar de la corte cuando mi hija corrió a mis brazos. Madre, he terminado mientras recitaba mis lecciones. Quería salir del palacio con mi tío para jugar. La niña hizo pucheros. Sus ojos brillaban con tanta lástima, pero yo seguía negándome firmemente. Este mes acordamos que solo podía salir del palacio 3 veces, y ya las has usado todas. No tienes permitido ir. La niña frunció el ceño. Dejó escapar su HMPH y dijo rotundamente: bien, madre, sé lo que estás planeando, dijo la niña con los brazos cruzados, como si fuera obvio. Por supuesto, cuando crezca, me entregarás el reino de Beiji, y tú y el abuelo podrán volver a su vida despreocupada en las tierras fronterizas. Por eso me haces estudiar tanto ahora, pero madre, tienes que pensar que después de que crezca, tendré que dedicar toda mi vida al reino de Beiji. Si no salgo y me divierto mientras aún soy joven, realmente nunca tendré la oportunidad. Suspiré impotente y me froté la frente. ¿Cómo sabes que quiero entregar el reino de Beiji? Pasa a ti. La niña miraba con picardía a su alrededor. No te preocupes, lo sabía desde que estaba en el útero. No puedo negarme a esta razón, porque lo que dijo es mi plan. Está bien, haré una excepción solo por esta vez. Vuelve pronto. Al oír mis palabras, la niña corrió emocionada hacia la puerta del palacio con una sonrisa radiante. Se dio la vuelta y me prometió: entendido, emperatriz, te traeré espinos. La llamé con una sonrisa. Trae también algunos para tu hermano y padre imperiales. Entendido. Viendo cómo la niña desaparecía en la distancia, miré las 2 tumbas llenas de flores del patio trasero. Los cuerpos de Pei Che y Pei Yangchuan estaban enterrados allí. Lo que yacía en el mausoleo imperial eran meros santuarios. No había otra razón, simplemente porque un adivino experto había adivinado que enterrar a los difuntos de la familia aquí ayudaría a ocultar la sangre viva. Parientes, respiré aliviado y regresé al palacio Qianqing para revisar los monumentos de hoy. Para ser honesto, estoy haciendo un trabajo mucho mejor como emperador que Pei Yangchuan.